Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo teórico sobre la variante Alapín de la defensa siciliana. Ya trajimos un primer vídeo genérico sobre la defensa siciliana, os dejo en la descripción el enlace a la misma, muy interesante, incluso antes quizás entrar en vídeos más específicos para reforzar un poquito ideas. Y bueno, pues ya traje ese primer vídeo. Trajimos específicamente el gambito Smith-Morra, siendo, bueno, súper interesante, que tras E4, C5 las blancas juegan de una manera muy agresiva, con D4 entregando el peón de C3 tras esta captura, caballo por C3, y bueno, pues tienen peón de menos, pero por otro lado tienen facilidad de desarrollo de prácticamente todas sus piezas, diagonales, columnas abiertas para las torres también, columna C y columna D, y bueno, pues pueden montar un ataque y ser muy entretenido de jugar. Al no jugarse prácticamente, nada, el gambito Smith-Morra en la élite, porque es una variante de doble filo y que lógicamente pues a altos niveles comporta muchos riesgos, entregar ya de primeras un peón, pues se conoce menos quizás, y aquellos que juegan defensa siciliana puede ser un poquito sorpresivo, ya que el principal movimiento aquí pues es caballo F3, entrando en todas las variantes que hay bastantes, y sobre todo después multitud de líneas, ¿no? Sobre todo en la Naidor, las Scheveningen, las Dragón, y que entraremos, bueno, pues individualmente en cada vídeo. En el día de hoy toca la Alapín, y bueno, a nivel historia, por dar dos pinceladas, comentar que Simón Alapín fue un ajedrecista ruso de finales del siglo XIX, que, bueno, pues además de ser uno de los grandes ajedrecistas del momento, se le conocía por ser muy original, sobre todo en las aperturas. De hecho, hay una apertura que lleva su nombre, que no tiene nada que ver con la siciliana o con esta variante, que podemos ver muy rápidamente, que tras E4, E5, caballo E2. Se considera algo inferior, ya que por un lado las blancas han jugado E4, y tras caballo E2, pues el alfil que podría desarrollarse, el alfil de rey, pues nuevamente queda bloqueado temporalmente. La idea de caballo E2 es jugar posteriormente un D4 y en caso de que haya cambios, pues recapturar con el caballo y ya situarle en una posición más centralizada. Como digo, pues apenas se conoce, sobre todo a nivel gran maestro o élite, o no es que no se conozca, sino que apenas se juega, aunque bueno, pues en el 2017 Ivanchuk lo utilizó en alguna ocasión por nombrar a alguno de los jugadores, ¿no? También F4 con la misma idea de recapturar con el caballo si peón por. Por lo tanto, aunque este jugador pues era de finales del siglo XIX, a mediados del siglo XIX ya hay bases de datos, entre comillas, sobre este movimiento E4, C5 y C3. Volvemos un momentito a este movimiento también, ya que, bueno, una vez que se entra en la defensa siciliana, en la variante Alapín, pues apenas se puede salir de la misma, aunque es verdad que, bueno, puede transponer una francesa. Vamos a jugarla directamente con E4, E6, D4, D5, y tras jugar E5, variante del avance, aquí un movimiento principal para las negras es jugar C5, golpeando el peón de D4, C3 para defenderlo, incluso ahora se puede jugar caballo C6, dependiendo de la línea, dama B6, siempre con presión sobre este punto, y si nos paramos aquí, pues bueno, ya se han hecho los movimientos de E4, C5 y C3, ¿no? No obstante, como decimos, pues bueno, una vez se entra en dicha variante es difícil salir de ella, y al igual que el gambito Smith-Morra, sí que la variante Alapín la hemos visto en alguna ocasión, pero bueno, pues no es tan frecuente, ¿no? Como jugar caballo F3, en la que entras en un abanico muy amplio de variantes y de líneas, ¿no? Como la Naidor, Scheveningen, las Dragón, que tienen multitud de líneas, y ya entraremos en vídeos específicos un poquito más adelante, aunque en el día de hoy, pues bueno, pues le toca a la Alapín comentar dos temas para las blancas tras este movimiento, que como vemos, pues uno de los hándicaps de hacer este movimiento C3 es que no permite el desarrollo del caballo de dama por su casilla natural. Por lo tanto, casillas a las que puede ir pueden ser de 2 o A3, como veremos, aunque bueno, pues suele ser la última pieza menor quizás en desarrollar. Por lo tanto, se retrasa un poquito debido a que está ocupada su casilla principal. Y por otro lado, si jugamos esto con blancas, pues nos tendríamos que acostumbrar
a que vamos a tener un peón aislado prácticamente en todas las líneas central, que como todos sabemos, contar con un peón aislado pues es algo negativo en el sentido que bueno, puede ser atacable más fácilmente, más difícil de defender, pero por otro lado da más espacio a las piezas blancas y es lo que van a tener en respecto a las negras, ¿no? Este peón aislado lo vamos a ver en D4 y además pues va a tener control sobre las casillas de C5 y E5 para colocar en alguna ocasión un caballo y ser también pues eso, una posible amenaza. Para las piezas negras, comentar que, bueno, pues para el que juega siciliana, pues que normalmente se suele jugar caballo F3 por parte de las blancas, por lo tanto esta variante puede ser un poquito más o menos conocida y podría ser negativo, ¿no? Y eso, bueno, pues hay que intentar reforzarlo lógicamente y que una vez se entra en esta variante pues no transpone prácticamente ninguna excepción de esa defensa francesa que hemos visto, variante del avance. Tras estos movimientos, la idea principal con jugar C3, que de alguna manera es un movimiento si no de espera, sí de preparación, aunque las blancas no tienen por qué perder la iniciativa, es preparar el movimiento de D4, ¿no? Y si las negras lo permiten y lo juegan y hay cambios, pues las blancas mantendrían un centro bastante potente de peones en el centro y bueno, pues controlando casillas clave, ¿no? El tema es que hay dos movimientos principales para las piezas negras en la posición. Uno es D5 o caballo F6. Como vemos, ambos movimientos pues evitan que se pueda jugar quizás directamente D4, ya que hay que atender a este peón que está indefenso y bueno, pues lleva de alguna manera también a similitudes, pero también a estructuras diferentes de 5 caballo F6, aunque el fin a priori es el mismo, ¿no? Caballo F6, pues de alguna manera se puso de moda hace 30-40 años, sobre todo, bueno, gracias a los estudios, pero también Eugeni Sveshnikov, que lo utilizaba prácticamente en todas sus partidas de una manera casi enfermiza y bueno, pues entendía que era un mejor movimiento. En las bases de datos, tras estas jugadas, de hecho, a día de hoy, al menos en las de chess.com, lógicamente, pues hay 3.000 partidas más con caballo F6 que se considera un movimiento principal a la variante Alapín, ¿no? No obstante, históricamente pues se jugaba D5 y es lo que vamos a jugar de momento en la posición, ¿no? Este D5. El tema es que se ataca al peón, como decimos, evitando quizás que las blancas puedan jugar E4 y movimientos como avanzar el peón, pues de alguna manera no es del todo bueno, ¿no? Ya que permite el desarrollo de una pieza de las negras, se vuelve a atacar un peón que está indefenso, hay que defenderlo y quizás tras los cambios las piezas negras juegan alfil F5, por ejemplo, y ya cuentan incluso con dos piezas desarrolladas a cambio de ninguna de las blancas, que es verdad que tienen bastante libertad de movimientos, pero desde luego que la iniciativa en esta posición pues no existe. También dama B6 podría ser una idea, con doble ataque sobre el punto de D4, con cierta presión sobre el punto de B2, y quizás las piezas negras pues estarían incluso un pelín mejor. Por lo tanto, no es aconsejable hacer este movimiento, y algún movimiento como alfil B5 dando un jaque, que este no es la variante canal, que ya la veremos también en su día, pues permite a las negras cubrirse y tras cambios pues realmente siguen con el mismo problema, ¿no? Se podría capturar y dama por D5 con cierta presión ya pues sobre el punto de G2. Por lo tanto, volvemos a lo principal y tras D5, único movimiento aquí para las piezas blancas es capturar, ¿no? También un D3 por ver un último. Tampoco es del todo quizás lo mejor, ya que aquí permite jugar a las negras E5, teniendo control sobre esta casilla de D4, si caballo F3, caballo C6, y bueno, pues de alguna manera también no es muy bueno para las blancas. Incluso se puede capturar y bueno, pues tras esta recaptura se pierde el enroque. Y bueno, pues no es que se esté perdiendo la partida, pero pueden estar un poquito ya incómodas en la posición. Por lo tanto, la recaptura es prácticamente un único movimiento y dama por D5. Como vemos, las negras desarrollan muy pronto la dama, como en la defensa escandinava, pero a diferencia
de la misma es que al haberse jugado C3, este movimiento, como decimos, no es posible, al menos de momento, por lo tanto no hay ataque directo sobre la dama y de alguna manera pues en las próximas jugadas no estorba en esa posición. Aquí hay dos movimientos principales para las blancas y el más jugado sin lugar a dudas es D4. Es verdad que también se puede jugar caballo F3, E6 podría continuar la línea y D4 entonces transpondría lo que vamos a ver un poquito más adelante, pero tampoco es la idea de estos movimientos. Quizás si se juega caballo F3, aunque puede dar un poquito de miedo que las piezas negras ganen un poco más de espacio con C4, pues no es del todo buena tampoco esta jugada, ¿no? Y las blancas pues no tienen que tener miedo y bueno, aunque es verdad que este alfil pues queda prácticamente sin movimiento, solo puede venir a E2, también jugar D3, D4 pues permitiría a las negras capturar al paso o capturar en D3 un peón central y las blancas lo perderían, las negras todavía tienen el peón de E, que quizás son un poquito más fuertes que los peones laterales y como digo, pues bueno, puede haber cierto acoso por parte de las negras, pero bueno, esta es una de las opciones de este caballo de, al no poder desarrollarse por C3, llevarlo a E3. Habría doble ataque por parte de las blancas al peón de C4 y con la intención de defenderlo, ya que para eso se ha movido a esa posición, aquí existe ya B3 habiendo triple ataque por parte de las blancas en C4. De alguna manera se puede retrasar un poquito dicho movimiento B3, se puede incluso jugar alfil E2, permitir que las piezas negras pues desarrollen alguna pieza, incluso buscar la seguridad con el enroque y tras este movimiento E6, por ejemplo, que está golpeando al caballo de A3, es aquí donde se puede jugar B3. El caballo sigue defendido por el alfil y bueno, pues para no perder quizás material o peones se puede capturar en B3, pero ya permite caballo por B5. Y el tema es que desarrollar el caballo por A3, como vamos a ver un poquito más adelante, es muy interesante, ya que desde esta posición, pues bueno, si llega a C7 en la próxima jugada, prácticamente está ganando la partida, y si dama B7, caballo D4. Es verdad que no es aconsejable mover la pieza dos veces en la misma, en la apertura, ¿no? Pero en esta ocasión pues está justificado. Si caballo C6 desarrollando alguna de las piezas, caballo por C6, dama por y tras dama por B3, bueno, pues ganando ese peón que tienen de ventaja, el caballo está todavía más seguro, también con el alfil, y el enroque está realizado y las piezas negras están ya bastante peor. Por lo tanto, se puede continuar con caballo F3, aunque lo más jugado es D4. De hecho, en las bases de datos hay más de 13.000 movimientos, casi un 99% de los movimientos con las piezas blancas con D4 y solamente en torno a 500 partidas con las piezas, con el caballo F3, ¿no?, que hemos comentado. Por lo tanto, tras esta jugada hay tres posibilidades para las piezas negras que vamos a ver a continuación: caballo F6, caballo C6 y E6. Empezamos con caballo F6 y el tema es que casi siempre las blancas juegan caballo F3 y aquí hay dos vertientes principales. Una que es alfil G4, sacando y siendo un poquito más agresiva, se saca el alfil clavando al caballo de F3 antes de jugar E6 y de alguna manera pues cerrando la estructura de peones. El alfil se encuentra fuera y tras estas jugadas pues bueno, lo más recomendable quizás es aquí jugar alfil E2, ¿no?, quitarse de la clavada. Tras estos movimientos, E6 como comentábamos, también para buscar el enroque por parte de las negras, que prácticamente siempre va a ser en corto, y aquí las blancas pueden enrocarse directamente, jugar a H3 tocando el alfil, retirarse a H5 y ahora por ejemplo enrocarse en corto. Tras caballo C6, jugadas como vemos, digámoslo así, muy naturales, ¿no?, por parte de ambas piezas. El alfil casi siempre va a venir a E3 reforzando la casilla o el peón de D4 y bueno, pues como vemos tampoco tiene mucha teoría esta variante comparado con otras, ¿no? Por lo tanto es más llevadera de aprender, ¿no? Aunque es verdad que siempre se habla de táctica, de estrategia, de medio juego, los finales son importantísimos, desde luego de peones y torres,
sin peones, de alfiles de mismo color diferente, sin duda para entrar con garantías a un medio juego, pues mejor hacerlo con algo de teoría, ¿no? Y aquí se puede capturar por parte de las negras. Sin duda la recaptura es mejor hacerla con el peón que, bueno, si se hace con el caballo no es que se esté perdiendo la partida, ni mucho menos. Hay doble ataque por parte de las blancas al alfil de h5 y tras estos cambios el tema es que, como decimos, esta es la última pieza en desarrollar por parte de las blancas y bueno, pues sigue sin poder desarrollarse en c3. Se puede llevar a 3 o se puede maniobrar con el caballo, pero quizás mejor sacarlo si se puede de una manera pues más directa. Aquí en vez de capturar con el caballo, mejor capturar con el peón, y aunque es verdad que esta casilla queda sin estar protegida, tampoco un alfil o un caballo pues están haciendo mucho daño en la posición. Además, el movimiento o tras capturar con el peón se libera esta casilla y entonces el caballo ya sí que va a poder saltar tocando a la dama, ¿no? Finalmente. Por lo tanto, tras c por d4, la línea puede continuar con alfil e7, las negras pues no pueden descuidar ese enroque en corto. Y tras estos movimientos, bueno, aquí podríamos, pues este caballo b4, como vemos, no hace nada, no está atacando a nada. Además, tras a3 se controla b4 y esto ya da ventaja a las piezas blancas, por lo que aquí, haciendo un movimiento más coherente y buscando el enroque por parte de las negras y jugar alfil e7, caballo c3 atacando a la dama. Tiene varias casillas para retirarse, a d8, d7, d6 o a5. Iremos viendo unas y otras y bueno, pues hasta aquí son 11 jugadas y no es que estén mucho mejor las piezas blancas o las piezas negras. Hay igualdad, ya que hablamos de teoría, en cuanto no la haya pues lo comentamos también. Pero bueno, pues el alfil se ha desarrollado antes de... con este alfil g4, ¿no? Como decíamos, otra opción a alfil g4, un segundito que voy a por ella, era otra posibilidad que habíamos visto, alfil g4, ¿no? Tras caballo f3, pues era jugar e6 directamente, se cierra la cadena de peones, el alfil pues no queda fuera y las variantes o las posibilidades para las piezas blancas ahora son 3, que son caballo a3, alfil e3 por parte del alfil negro y alfil e2. También se podría traer el alfil a d3, pero bueno, veremos estas tres variantes. Tras caballo a3, como decimos, pues aquí nos espera tanto a desarrollar este caballo y es interesante porque puede venir a c2, a c4 con... bueno, quizás atacando a la dama en la siguiente jugada y aquí se puede retirar la dama mejor a d8, ¿no? De un modo un poquito preventivo. Veremos la posibilidad de jugar caballo c6 directamente y tras estas jugadas la línea podría continuar con caballo c2 o c4, sería de alguna manera mismos movimientos, ¿no? Caballo c6, alfil e2, alfil e7 y de alguna manera tranquila, por decirlo así, ambos jugadores han enrocado y como vemos las piezas blancas, bueno, ambos tienen dos piezas por desarrollar, pero la diferencia es que las piezas blancas, al menos cada alfil, una de sus diagonales pues las tiene pues con bastante proyección y en cambio los alfiles de casillas negras, como vemos, chocan contra sus propios peones o piezas y de alguna manera la posición para las piezas negras es mucho más reducida, ¿no? En algún momento vamos a ver también pues un b6, aunque debilita la casilla de c6 para el caballo, que puede maniobrar a e7, vamos a ver, y a f5, y bueno, pues lo veremos un poquito más adelante. Como decíamos, esto era si caballo c2 y si el caballo viene a c4, la misma idea, ¿no? Caballo c6, alfil e2, alfil e7 y se puede buscar el enroque. Esta era la posibilidad llevando la dama a d8 directamente, pero aquí tras caballo a3 podríamos pensar sacar el caballo directamente a c6 y aquí es donde las blancas pueden aprovechar y jugar caballo b5. Nuevamente, como en la línea anterior, pues c7 sería devastador para las negras. Hay que defender ese punto, por ejemplo, con la dama y tras este movimiento pues existe d por c5. Se abre la columna y aquí para las negras es muy tentador capturar la dama, ya que además pues le has quitado el enroque, pero te has quitado la partida también, ya que las blancas pues bueno, tras estas jugadas pueden continuar con b4, tras esta captura,
tienen que defender, mejor dicho, perdón, primero en C7, ya que está la amenaza de jaque, y tras colocar el rey en D8, en D7, pues han perdido también el enroque y ahora es cuando se juega B4, ¿no? Como vemos son 4 peones contra 2 en el flanco de dama. Tienen peón de ventaja las piezas blancas, ya que capturaron en C5 y las negras equivocadamente pues se apresuraron a cambiar damas, pero lógicamente este peón de C5 se ha defendido con B4, ¿no? Por lo tanto es un problema ya que tendrían las piezas negras. Volviendo a la posición anterior, tras caballo A3, que era una de las variantes, hemos visto con dama retirando la dama, perdón, a D8 mejor que caballo C6, ya que existe caballo B5 muy interesante, y otra línea también a caballo A3 tras jugar E6, que estamos en esta variante, es jugar alfil E3, un movimiento como decimos natural. Casi siempre el alfil de casillas negras puede venir en primer lugar a esta casilla, refuerza el peón de D4 que está atacado, y tras estos movimientos, bueno, pues pueden cambiar también la forma de movimientos, ¿no? Antes de desarrollar puede haber este cambio en el centro, nuevamente que capturar con el peón, y caballo C6 reforzando, atacando en el centro, caballo C3 atacando a la dama, y aquí esta se puede retirar o también se puede jugar alfil B4 clavando al caballo. Podemos ver las dos opciones un poquito. Tras dama D6, también la dama D8, dama 5 como habíamos visto con una clavada, y tras estas jugadas pues A3, ¿no? Con control sobre la casilla de B4, las negras ya buscan el enroque, y tras alfil D3, alfil E2 es una posibilidad, pero en esta ocasión pues alfil E3, como vemos, pues también es posible, y ambos jugadores pueden enrocarse en corto. Un poquito más de lo mismo, nuevamente pues los alfiles y en general las piezas negras tienen problemas de movilidad, y las piezas blancas pues cuentan con muchísimo espacio en la posición y con, bueno, no con ventaja, pero sí con un pelín más de, si no de iniciativa, pues eso, de espacio, ¿no? Por lo tanto, esta sería una opción. Y otra, a este dama de 6, como hemos visto, es jugar alfil B4. Muy interesante, ya que se aprovecha para desarrollar, por lo tanto facilita el enroque. Estamos clavando una pieza, por lo tanto aquí tiene su lógica, ¿no? Pero si hacemos este movimiento alfil B4 prácticamente es para cambiar alfil por caballo, ya que tras jugar a 3 pues no se puede retirar el alfil, ya que si se retira hay que recordar que el caballo sigue atacando a la dama, y tras B4 se ataca el alfil y el caballo ya está libre para capturar a la dama. Por lo tanto, si se retira la dama, cae el alfil y con ello la partida, ¿no? Por lo tanto, a este movimiento de A3, alfil por C3 con jaque, y tras peón por, pues la línea puede seguir por variar un poquito, enroque, alfil E2, B6, como decíamos, pues interesante para poder desarrollar el alfil blanco por el gran fiancheto, fianchetarlo por la gran diagonal. Como vemos, pues los peones, tampoco vamos a adelantar un peón para permitir el desarrollo de este alfil de casillas blancas, pero como decimos, pues este caballo, bueno, queda un poquito menos defendido, ¿no? Quizás va a venir a E7, a F5, podríamos continuar por parte de las blancas con enroque en corto, y tras un dama D6, previendo un C4 en la próxima jugada, alfil B7. Tras estos movimientos, las blancas completan también el desarrollo, o al menos conectan las torres, lo han hecho las piezas negras en la jugada anterior. Caballo E7, también dando más protagonismo al alfil de casillas blancas, y tras jugar caballo E5, aunque en esta línea es verdad que no existe peón aislado, pues esta casilla es muy interesante para las piezas blancas, como hemos comentado, pero también para las negras jugar caballo F5, atacar al alfil de E3, y bueno, hasta aquí habría 15 jugadas, y luego, bueno, pues hay que ver lo que se puede jugar para uno y otro jugador, pero este desarrollo de piezas de ambos bandos pues puede ser también pues interesante, ¿no? Hay igualdad también en la posición, por lo que, bueno, pues volvemos un poquito para atrás, en el que
y hemos visto tras E6, la otra variante era con alfil G4, y en esta variante de 6 hemos visto para las blancas caballo A3 con ese C2, C4, entrando con el caballo en B5, las negras primero tendrían que retirar la dama. Hemos visto ahora alfil E3 siendo muy interesante y mucho más tranquila alfil E2, ¿no? Ya que, bueno, pues prepara el enroque, caballo C6, tocando en el centro, de momento está muy bien defendido, se puede jugar alfil E3 o primero incluso enrocarse. Las piezas negras aquí pueden capturar en D4, nuevamente mejor de peón, siempre se libera esta casilla para que el caballo pueda salir por su casilla natural y atacar a la dama, y tras estas jugadas pues las piezas negras tampoco tienen que descuidar su enroque, ¿no? Alfil E7, caballo C3 con ataque sobre la dama, nuevamente mover el alfil no conduce a nada ya que no hay clavada y además te están ganando la dama, y tras estas jugadas pues bueno, como decimos, la dama se puede retirar a las casillas que hemos comentado anteriormente. Por lo tanto, esta volviendo a D4, si recordáis que era más jugado que caballo F3, habíamos visto caballo F6 para las negras y luego las variantes. En la descripción del vídeo también os iré comentando pues un poquito los pasos para no perdernos todos, yo incluido. Y aquí, tras D4, otra posibilidad para las negras es jugar caballo C6. Alguna línea transpone con otra, pero bueno, vamos a intentar variar también un poquito, ¿no? Tras estas jugadas nuevamente caballo F3 y alfil G4 clavando, alfil E2 y C por D4. Aquí la línea, o nuevamente es recomendable capturar con el peón, y tras estos movimientos hay que tener cuidado porque las piezas negras pueden pensar en ganar un peón, y es este peón central. Está atacado por dama y caballo, y aunque está defendido por dama y caballo, pues tras alfil por F3 el caballo no existe y las negras ganan pieza, ¿no? Alfil por F3, recuperando al menos la pieza, y como vemos la dama está atacada. Dama por D4, y si dama por pues el caballo recaptura. El problema a esta ganancia de peón que tienen las negras es que han perdido la partida, ya que existe alfil por C6 intermedia con jaque y tras B por C6 cae la dama enemiga. Por lo tanto, aquí en esta posición, a este movimiento que ya no es bueno para las negras, lo mejor o uno de los movimientos principales puede ser jugar E6 y así habilitar o empezar a desarrollar pues las piezas del flanco de rey para buscar el enroque para las piezas negras. Tras estas jugadas puede venir alfil E3 nuevamente. Como vemos, para ambos jugadores pues son movimientos, digámoslo así, muy mecánicos, ¿no? Tras estas jugadas, la dama se puede retirar también directamente a 5, dando un jaque y caballo C3. El tema es que, bueno, pues el caballo está clavado. Tras estos movimientos quizás pues se puede jugar el alfil a E7, también traer el alfil a B4 metiendo presión en la casilla de C3, o incluso por hacer otro movimiento torre D8. Hay que tener cuidado en no descuidar, como digo, pues el enroque en corto y sacar las piezas del flanco de rey, pero de alguna manera pues existe cierta presión en la posición. No obstante, las blancas pueden enrocarse en corto, caballo F6, y tras estas jugadas dama a B3. Vamos a ver cómo la dama también pues se puede traer a B3, a 4, incluso a G4 más adelante. En esta posición pues toca el punto de B7, dama C7 puede ser una idea, o incluso cambiar damas en esta posición, ¿no? En caso de que las blancas acepten, pues las negras aprovechan para desarrollar nueva pieza y poder enrocar más rápidamente. En esta posición pues también hay pues igualdad, y bueno, pues la partida seguiría con el medio juego, ¿no? Como decíamos, tras jugarse de 4 hemos visto caballo F6, caballo C6, y otra posibilidad es jugar E6 directamente. Nuevamente jugando caballo F3, C por D4, C por D4, y tras jugar alfil B4 también con jaque, directamente caballo C3. El caballo está clavado, por lo tanto no ataca a la dama, y aquí es lo que comentábamos también con la dama blanca, gracias a que se había jugado C3 directamente o anteriormente, que la dama pues ya tiene diagonal, dama 4, dando un jaque y ganando pieza en la siguiente jugada, el alfil de B4, caballo C6, única para defenderlo.
Y tras estos movimientos se puede forzar la presión, ¿no? Alfil B5 ayuda al enroque de las blancas. Tras estos movimientos quizás alfil A5 para reforzar la defensa también con la dama de este alfil. Y tras estas jugadas, pues bueno, se puede capturar en C6, quizás más presión es de 5 por parte de las blancas, y si E por D5, alfil por C6 con jaque. B por C6, dama por, se está ganando la torre en la siguiente jugada, alfil D7 para que la dama también pues controle a la torre, y tras ganar un peón por parte de las blancas manteniendo el ataque sobre el alfil de A5, aquí las negras pueden pues desarrollar pieza y tocar nuevamente a la dama. La dama se retira a 5 dando un jaque, dama E7, y aunque ha dejado de defender el alfil, pues no puede ser capturado tampoco por la dama blanca, ya que hay una doble clavada, ¿no? Por decirlo así, se pueden cambiar damas en esta posición. También enroque en corto, y tras dama por caballo por E5 tocando el alfil, este se retira a E6 e incluso caballo C6 tocando al alfil pues de A5, alfil por C3, ya que las blancas cuentan con un peón pasado ahora en esta posición, al menos que no estén juntos, que haya 3 islas de peones, ¿no? Y que lo tengan un poquito más difícil, y hay igualdad en esta posición. Bueno, esto era en líneas generales a C3 el movimiento de 5 que históricamente pues siempre se ha jugado, hasta que hace 30-40 años, como decía, Evgeny Sveshnikov pues comenzó o patentó, por decir así, la idea de jugar caballo F6, o sin duda uno de los jugadores que más lo empezó a jugar, y posteriormente durante aquella época pues empezó a haber bastantes estudios, y de hecho pues a día de hoy es más principal o se juega más, o al menos en esta base de datos pues hay más partidas con este movimiento que de 5. Como decíamos, la misma idea, se ataca en el punto de E4 que está sin defender, y aquí pues nuevamente si intentamos jugar por ejemplo un D3 defendiendo al peón, pues ya estamos dando bastante centro, ¿no? Se puede jugar E5, y como decíamos anteriormente también en líneas similares, y caballo F3 para buscar esta ruptura en D4, pues caballo C6 vuelve a reforzar la casilla de D4, y además si se hace este movimiento pues este peón queda indefenso, al menos de momento. Por lo tanto no es aconsejable hacer ese movimiento. Tras caballo F6, único para las piezas blancas, o siendo el mejor, es E5. Se ataca al caballo, que bueno, pues retirarlo a G8 tampoco es la idea, H5, G4 tampoco se puede por la dama, y podríamos pensar en E4. El problema es que se juega D3 y este caballo no tiene movimientos, hay que sacrificarlo para ganar al menos un peón, ¿no? Por lo tanto, tras este movimiento, lo aconsejable aquí es jugar caballo D5, y aquí tras estas jugadas, pues bueno, las piezas blancas juegan caballo F3, y tras este movimiento hay dos opciones para las negras, uno siendo caballo C6 y otro siendo D6. Vamos a ver los dos movimientos. Caballo C6, presionando, tocando el peón D5 que de momento está defendido, y tras estas jugadas, pues bueno, se puede jugar D4 por parte de las piezas blancas, y tras C por D4 recapturar, o alfil C4 que vamos a ver directamente. Si se juega con el peón o la recaptura por parte de las blancas, pues existe ahora D6, y tras alfil C4 el tema es que el caballo está atacado y se retira a B6 con ataque sobre el alfil de C4. Se puede traer a B3, aunque se recomienda traerlo a B5 aprovechando que el peón no está en D7 sino en D6, por lo tanto hay una clavada y cierta tensión o presión sobre el punto de C6, y la línea podría continuar con D por E6, caballo con doble ataque sobre el punto de C6, y tras alfil D7 caballo por D7. Hay tres con el rey, pero bueno, lo normal es capturar con la dama. Vamos a ver una posibilidad de capturar con el caballo más adelante, que para nada es buena, y tras estas jugadas caballo C3. Nueva jugada de desarrollo que permite D5, que aunque esté controlada dicha casilla por dos casillas negras, por dos piezas negras, pues también dama y caballo lo protegen, por lo tanto este movimiento es una amenaza, ya que detrás está la dama, el rey, etcétera,
Y aquí se puede jugar E6 para contener este movimiento. Las piezas blancas se enrocan en corto y tras estas jugadas alfil E7 buscando lo mismo las piezas negras. Aquí, como comentábamos, no en esta línea, pero hemos visto un dama 4 en algún momento, dama B3 también. Y aquí se puede jugar dama G4, una idea muy interesante en el que se molesta y se toca el punto de G7 y la mejor defensa es enroque en corto. Tras estos movimientos las blancas tienen que tener cuidado, ya que tienen este peón aislado y está doblemente atacado. El caballo es verdad que está clavado por la acción todavía del alfil de B5, pero una continuidad es capturar en C6. Si aquí, por ejemplo, intentamos alfil H6, creyendo dar mate, la defensa podría ser alfil F6, aunque es más efectivo dama por D4. Ahora, si dama por, pues se captura con el caballo y además esta dama pues evita lo más importante, que es el mate en G7. Si las blancas intentan incidir o seguir la presión retirándose del ataque de la dama negra en G4 y se retiran a G3, no existe o se puede jugar este movimiento, pero alfil F6 es bastante fuerte para las negras. Hay mucho control sobre este peón y el rey negro está muy seguro en la posición y las negras están ya con ventaja. Por lo tanto, este movimiento final que hemos hecho de alfil H6, aunque se desarrolle y se mete cierta presión en la posición, sin duda no es bueno para nada. Y comentábamos que alfil por C6, tocando la dama, pues era interesante, y posteriormente pues bueno, capturar con la dama o con el peón incluso. Hemos visto esa primera línea con caballo C6 jugando D4, C por D4, ¿verdad? Vamos a volver un momentito, nos sale ahora aquí. Tras esta captura por parte de las negras, capturábamos nosotros. No obstante, una jugada más agresiva puede ser alfil C4. Nuevamente con la misma idea, caballo B6 y ahora el alfil no se trae a B5, ya que realmente no hace nada. El peón todavía está en D7, por lo tanto en esta opción que vemos o variante se trae a B3 y tras estas jugadas D5 permite la captura al paso dama por. Y tras enroque en corto, como vemos, las blancas pues buscan su seguridad, tienen todavía piezas en flanco de dama sin desarrollar, alfil E6, alfil por E6, dama por E6 y tras caballo por D4, esta quizás es una de las poquitas líneas en el que no se juega peón por, quizás hay poco material ya en la posición y sería mejor mantener estos 3 contra 2 que hay en el flanco de dama a favor de las blancas y en contra del flanco de rey ese 3 contra 4 que hay. Tras esta jugada tienen, digámoslo así, un pequeño problema las negras. De momento pueden achuchar a la dama, esta se retira a H4 y tras H5 hemos hecho 13 jugadas y si nos vamos a las bases de datos, os lo enseño o para que salgan, hay 30 y pico partidas todavía con estos movimientos, por lo tanto estamos en líneas o si no teóricas, pues que se ha jugado pues en ciertas ocasiones. Si nos vamos, era por el año, nos sale, era para ver a este 2008, ahora como vemos pues estas... como vemos, fijaros que ya prácticamente se juega mucho menos, pero en el 2008, ya siendo más mayor, aquí vemos a Eugeni Sveshnikov hasta en 3 ocasiones. Es verdad que las 3 terminaron en tablas, algunas de manera rápida, pero lo jugaba de una manera muy compulsiva, ¿no? Prácticamente en todos los torneos y campeonatos. Por lo tanto, esta podría ser... otra de la opción, como hemos visto con ese alfil H6 que no era del todo bueno. Y vamos a ver ahora no caballo C6 sino D6, ¿no? Como hemos visto una de las líneas, vamos a ver la segunda, en la que tras este caballo F3 estamos en la variante que se ha jugado caballo F6 atacando el peón, se ha avanzado el peón, el caballo ha venido a D5 y habíamos visto aquí caballo C6 tras caballo F3 por parte de las blancas y ahora D6 directamente. Tras estos movimientos D4, nuevamente C por D4 y
siempre recapturar con el peón, aunque se genere ese peón aislado. Si capturamos con el caballo, sobre todo en esta posición, pues es muy bueno para las negras. Recapturan atacando al caballo. Si este se retira a F3, atacando en E5, pues simplemente caballo C6, defendiendo, y bueno, pues tienen dos piezas desarrolladas las negras, peón de más y cierta ventaja. Por lo tanto, hay que mantener esa idea prácticamente siempre de recapturar con el peón, siempre con la idea de liberar esta casilla para el caballo de B1, y tras estos movimientos la línea podría continuar con una jugada de desarrollo, presionando con cierta tensión en E5, en D4 y aquí jugar alfil C4. Tras caballo B6, alfil B5, ya que nuevamente el peón no se encuentra en D7 sino en D6, por lo tanto tiene lógica ya que se está clavando la pieza de C6, y tras D por E5, permitiendo presión nuevamente en el punto de C6, alfil D7, caballo por D7, y aquí es lo que os decía, que es mejor capturar con la dama y no con el caballo, ya que aunque parece que no pasa nada, sí que pasa, ¿no? De momento, tras estos movimientos se juega D5 atacando una pieza, no hay clavada, se puede retirar a E5 y tras estas jugadas las blancas desarrollan, además de una manera normal, alfil E3 o sin ninguna amenaza, se puede jugar a 6, aquí expulsando el alfil, y este retroceso con el alfil es muy bueno, ¿no? Como vemos, el control por parte de los alfiles en ambas diagonales pues es bastante potente. Caballo F6, ya que el caballo ha dejado de estar clavado, y tras jugarse caballo C3, reforzando la defensa de este peón atacado por dama y caballo, la línea puede continuar para las negras con G6 fianchetando. Si se juega a E6, pues bueno, puede ser definitivo muy rápidamente, ¿no? Dama D4, metiendo bastante presión a este caballo que puede venir quizás a D7, pero nuevamente las piezas negras sin movimientos, pero si se juega alfil D6 como alternativa, pues tampoco es mucho mejor. D por E6, F por E6, hay un peón aislado ahora para las negras, y tras enroque en largo por parte de las blancas, con doble ataque a este alfil, caballo F7 para defenderlo dos veces. Caballo E4 atacando una tercera vez al alfil, y bueno, pues aquí se puede capturar con el caballo, dama por, pero realmente bueno, pues sigue mucha presión por parte de las blancas, ¿no? Este alfil de momento además pues solo está atacado una vez, está defendido en dos ocasiones, pero bueno, de momento está clavado y los problemas podrían continuar para las piezas negras. Por lo tanto, a este 6 que hemos visto anteriormente, esta opción pues quizás podría ir un poquito mejor. Mientras tanto, enroque en corto, y aunque las negras solamente les quedan dos movimientos, vamos a ver si les daría tiempo. Alfil G7, dama D4 nuevamente es muy fuerte, y bueno, pues este caballo está tocado, y ¿qué se puede hacer? O bien jugar dama C7, que también este movimiento es peligroso, como vimos en ese gambito Smith-Morra, que son las blancas las que ocupan la columna abierta, y realmente pues están bastante mejor en la posición, ¿no? Fijaros que siempre, pues o casi siempre, las piezas blancas tienen este peón aislado que para nada es débil en la posición, sabiéndolo jugar o siguiendo la teoría. Por lo tanto, pues bueno, pues muy interesante, ¿no? Estas líneas que hemos visto de caballo D5, volvemos un poquito para atrás, os lo dejo marcado en la descripción, pues han sido tras caballo F6, D5, caballo D5, habíamos visto caballo F3, y ahora vamos a ver D4, que si no me equivoco es más jugado que caballo F3. 11.000 partidas se ha jugado D4 y caballo F3 en esta posición, jugando la lapín con caballo F6, y E5, caballo D5 se ha jugado solamente en 4.500 partidas. D4 movimiento principal, por lo tanto, y bueno, pues aquí podemos ver un poquito la misma, un segundín, ahora, bueno, un poquito a modo de resumen, ¿no? Lo que hemos visto en alguna línea. C por D4, aquí caballo F3, también aprovechando, no se ha capturado ni tampoco alfil C4, pero como vemos este peón pues está clavado, y aprovechamos para desarrollar pieza aquí en la posición. Caballo C6 desarrollando, y bueno, pues con esa cierta presión.
C por D4, también hemos visto la línea con alfil C4 y tras D6, peleando por esta estructura de peones centrales, alfil C4. El caballo se retira a B5, alfil B5, ya que hay clavada sobre C6 y tras estos movimientos, pues si D por E5 permites que haya bastante presión, pero bueno, pues entregas la pareja de alfiles, capturar con la dama siempre, caballo C3 para amenazar D5, E6 y tras enroque en corto, pues alfil E7 buscando el enroque a las negras. Hay igualdad y bueno, pues era un poquito también esta posibilidad a modo resumen que unas líneas con otras pues de alguna manera se repiten, ¿no? hasta en cierta manera. Vamos a ver ahora un par de truquillos con esta variante a la pin, aunque tras E4 y C5, caballo F3 y D6, C3 se conoce como una variante a la pin tardía, y aquí caballo F6, mismas ideas en uno y en otro bando, y como vemos las piezas blancas han entregado este peón de E4. Realmente no se puede capturar, ya que dama 4 da jaque y gana la partida en el acto, tras un caballo C6 se gana la pieza limpia, por lo tanto no se puede capturar, y aquí las piezas negras, si saben este truco tras alfil E2 o no defender este peón, pues podríamos pensar en caballo C6, ahora ya no existe dama A4 y en la siguiente jugada, si no lo defienden las piezas blancas, pues me lo puedo comer, ¿no? Si se juega D4 por error, que puede ser un misclick online o a nivel presencial, puedes jugar D4 haciendo uy o haciendo algún gesto, ¿no? Que querías quizás jugar D3 para defender E4, pues también es un error, ya que tras esta captura existe D5 y si no quitas este caballo de C6, pues en la próxima jugada te lo capturan, y si lo retiras a cualquier casilla, nuevamente dama 4 con jaque, da igual cómo te cubras y vuelve a caer la pieza para las negras. Por lo tanto hay que tenerlo también en cuenta. Y un truquillo más, que es el que hemos visto antes y lo veremos en una partida que he preparado, pero bueno, pues así reforzamos un poquito los conocimientos, ¿no? Veíamos D5 caballo F6, siendo D5 la más antigua históricamente, y tras estos movimientos, siendo la única, E por D5, dama por D5, la dama de momento pues no sufre ningún ataque directo. D4 hemos dicho que es más principal que caballo F3, caballo F6, caballo F3 ahora y alfil G4. Tras estas jugadas, alfil E2 por parte de las blancas, quitándose de la clavada, y tras caballo C6 metiendo presión, de momento el peón está bien defendido y se pueden enrocar. Creo que la línea la vimos con H3 primero, alfil H5 si no me equivoco, el enroque puede venir directamente, C por D4, C por D4, y bueno, pues es aquí donde creo que hemos comentado ya, si alfil por F3, pues ganas un peón, ya que hay doble ataque y solo un defensor, pero pierdes la partida, ¿no? Dama por, alfil por C6 con jaque, y tras estos movimientos pues cae la dama y la partida a favor de las blancas. Y por último, y debido a que es un poquito más corto pues todo este tema de la teoría de la Lapin, he insertado una partida muy cortita, una auténtica joya, aunque la voy a traer al canal conjuntamente con esta teoría, pero también la traeré después separada, ¿no? Después de que suba el vídeo de la variante a la pin, subiré esta partida suelta para que aquellos que no les interesa tanto la teoría o que ya la conocen, pues de alguna manera puedan ver la partida directamente sin tener que pasar por la teoría, o que puedan perder esta partida debido a la teoría, ¿no? Y no le presten atención. Por lo tanto, nos encontramos en el año 1907 y con piezas blancas tenemos a Julius Perlis y con piezas negras a Savielly Tartakower. Aprovechando que hemos traído teorías sobre la variante a la pin, la idea es traer esta partida muy cortita con un tema táctico muy bonito que, bueno, pues también hace recordar que hace 100 y pico años pues se sabía en la teoría, y de hecho nosotros la hemos aprendido de estos genios, ¿no? De momento en el tablero por parte de Julius E4, a lo que Tartakower responde con la defensa siciliana, y tras C3 la Lapin, ¿no? D5 hasta esa época, como hemos dicho en la teoría, pues era el único movimiento
válido o más fuerte para las negras, para evitar que las blancas pues jueguen un D4 y así pues monten una estructura interesante de peones, y si hay cambios pues las blancas quedarían reforzados con dos peones centrales, aunque desde hace 30 años hemos dicho que caballo F6 también es otra opción, atacando también a este peón D4, ¿no? Por lo tanto se juega D5, por D5 también siendo única, hemos visto, y tras dama por D5, pues a diferencia con la escandinava, creo que es que también la dama se saca muy temprano, pues para las blancas no existe caballo C3, por lo tanto la dama está ahí bien donde está, centralizada, y de momento no corre peligro. D4 siendo movimiento principal ante caballo F3, C por D4, y las blancas jugaban con peón pasado. Tras estos movimientos, Tartakower mete presión jugando caballo C6, jugada de desarrollo, caballo F3 defendiendo y alfil G4 clavando y desclavándose por parte de Julius. Tras estos movimientos, Tartakower juega E6. Aquí hay que comentar, y como hemos comentado en la teoría, lo recordamos muy rápidamente, que podemos ganar un peón para las negras, pero perdemos la partida. Este caballo no existe defendiendo este doble ataque por parte de las negras, solo defendido por la dama, pero tras alfil por F3, con ataque sobre la dama, esta captura en D4, y el problema no es recapturar la dama, sino capturar primero el defensor de la dama, que viene acompañado de un jaque. Por lo tanto es una jugada intermedia, B por C6 y dama por D4 se pierde la dama, ¿no? Por lo tanto, en la partida Tartakower juega E6, jugada de desarrollo, el alfil se encuentra fuera de la estructura de peones, también permite o comienza a desarrollar sus piezas en el flanco de rey, ya que en este tipo de variantes pues casi siempre el enroque por parte de las negras viene en corto. Caballo C3 con ataque sobre la dama, y aquí la dama se retira a 5. Otra idea que habíamos visto también en la teoría es alfil B4, y ante A3 habíamos dicho capturar directamente, ya que, bueno, pues si el alfil se retira a 5, B4 deja de estar clavado el caballo, sigue habiendo ataque sobre la dama y B4 ataca al alfil de A5. Pero aquí el tema es que se puede jugar dama 5 y no se debe capturar, a no ser que no se quiera perder la torre de A1, pero tras alfil de 2, siguiendo con una de las líneas, alfil por C3, alfil por, y la dama puede volver a D5, ya que el caballo no existe en C3. Por ver otra línea, lo que hemos visto ahora anteriormente con la teoría de esta misma variante. No obstante, aquí Tartakower pues juega muy preciso, retira la dama a A5, clava el caballo de C3, y tras estas jugadas la partida continúa con enroque en corto, caballo F6, muy precisos jugando ambos jugadores, y aquí aprovechando que se tiene este peón aislado, y aunque podríamos decir pues débil, para nada lo es, y hemos visto en la teoría que podría servir en algún momento para saltos de algún caballo, aquí Julius juega caballo E5. El problema de las negras es que este alfil pues está tocado hasta en 3 ocasiones, y en caso de alfil por E2 y dama y alfil por D1, pues las blancas podrían responder con esta secuencia, ¿no? Por lo tanto, aquí Tartakower tiene que hacer algo, y lo que hace es capturar en E2. Tras estas jugadas, el tema es que Julius sigue con la misma idea de jugar caballo por C6. Por lo tanto, si ahora las piezas negras capturan en D1, caballo por A5 mantendría la igualdad, y además este alfil en D1 está fuertemente atacado por dos piezas. Por lo tanto, hay que retirarlo, el caballo de momento no está atacado y la partida continuaría con igualdad. Aquí hay un tema táctico muy bonito que, bueno, si queréis podéis pasar el vídeo para intentar jugar como lo hizo Tartakower en aquella partida y ganar para él, ¿no? Y no es otro que dama por C3. Y tras esta captura, Julius decidió abandonar, ya que hagan lo que hagan las piezas blancas, pues están completamente perdidas. En caso de capturar a la dama, B por C3, alfil por D1, pero el problema ahora para las piezas blancas es que o atacan el alfil o retiran el caballo. Si capturan en D1 pues pierden una nueva pieza y las negras tendrían pieza de ventaja, y en caso de retirar el caballo el alfil se salva, ¿no? Por lo tanto, esa táctica o esa
no funciona capturar en D1, y el tema es que si en esta posición las blancas capturan en E2, pues esta dama que está atacada se retira capturando en C6 y nuevamente las piezas negras tienen pieza de ventaja. Por lo tanto, Tartakower jugando muy preciso, con una defensa siciliana variante Lapin muy interesante. Vamos hablando para futuros vídeos. Un saludo. Chao.